Recursos melódicos modales. Comenzamos nuestra segunda clase de técnicas de composición del siglo XX, en referencia a la melodía. Empezamos con las escalas modales. Las escalas modales consisten en 7 grados con diferentes patrones de 5 tonos y 2 semitonos. Es decir, siempre pensamos en las 7 notas diferentes que conforman el modo y cómo se distribuyen en ellos los tonos y los semitonos. Entonces, por supuesto, cada modo tendrá una distribución diferente con respecto a la cantidad de tonos y semitonos. Luego, tenemos que tener en cuenta que los oídos tonales las escuchan como una desviación de la tonalidad mayor y menor. Como la escuchamos como una desviación de la tonalidad mayor y menor, entonces vamos a asumir que ciertas notas con respecto a la tonalidad mayor y menor son cromáticas. Pero cuando trabajemos en el modo, pues no lo debemos pensar de esa manera. Tenemos en cuanto a las armaduras, que podemos compartir las mismas armaduras que utilizan todas las escalas mayores y menores. Sin embargo, estas armaduras no van a representar las funciones como lo representan en la tonalidad, solamente proveen las alteraciones. Entonces, a cada modo podemos usar una armadura y podremos usar aquella armadura que más nos convenga, porque la armadura no tiene en realidad una relación específica en cómo va a funcionar la música escrita dentro del modo. Como dije al principio, tan solo van a proveer las alteraciones. Luego tenemos las notas características. Cada modo tiene su nota que le es característica y debe hacerse una diferencia entre las notas características y la relación de estas notas como notas cromáticas en las melodías. Me explico. Cuando nosotros pensamos en la tonalidad que utilizamos estas notas que pertenecen a los modos, como dije antes, como una desviación del modo, pensamos que estas notas tienen una función auxiliar y una tendencia de resolución en la dirección de la alteración que estemos utilizando. Pero cuando realmente estamos trabajando dentro del modo, esta nota es básica, le es diatónica, entonces no pensamos en esas notas como notas que tienen que llevar resoluciones porque son notas que le pertenecen al modo, a la sonoridad del modo y por tanto son diatónicas y no cromáticas. Entonces este evento cromático pertenece más bien a la tonalidad y no a la modalidad. Luego es posible tener una melodía y acompañamiento que pueda estar escrita en 2 modos diferentes, teniendo la melodía en un modo y el acompañamiento en otro. Obviamente podemos tener la melodía y el acompañamiento en el mismo modo, pero también podemos combinar modos diferentes, teniendo en uno la melodía y en otro el acompañamiento. Luego, para escribir modalmente, una de las cosas que tenemos que evitar es la tendencia resolutoria de la sensible, que viene siendo uno de los rasgos más restrictivos de la escala mayor, es decir, la sensible nos va a llevar directamente hacia la tónica. Entonces, para escribir en el modo evitamos esta resolución de medio tono hacia la tónica para así no hacer referencia a la tonalidad y permanecer dentro de la modalidad. Entonces es en realidad una línea muy fina entre la modalidad y la tonalidad. También debemos recordar que la tonalidad viene de la modalidad inicialmente, es decir, que se deriva de la modalidad y tenemos unas cuantas cosas en común, en principio, esta organización de los 7 grados y de los tonos y de los semitonos. Simplemente que desarrollamos unos modos más que otros, convirtiéndose en estos modos en tonalidades y dejando otros como modos. Entonces, cuando retomamos los modos, tenemos de algún modo que evitar la vuelta hacia los ejes de la tonalidad, que armónicamente sería la resolución del tritono y melódicamente, por supuesto, la sensible. Tenemos acá la lista de los modos, partimos del modo jónico, entendiendo que el modo jónico es el modo mayor por excelencia, y tenemos otros modos que son mayores, como serían el lidio, que tiene el 4º grado aumentado, y el mixolidio, que tiene el 7º grado rebajado, entendiendo que los 3 modos son mayores y esta es la diferencia entre cada uno de ellos. El resto de los modos son menores, teniendo el dórico con una sexta que decimos natural porque tiene la sexta mayor, a diferencia del eólico que tiene la sexta rebajada. Luego tenemos el modo frigio que va a tener el 2º grado rebajado con respecto al dórico y con respecto al eólico lo tiene en común con respecto al locrio, pero el locrio además tiene la diferencia del 5º grado rebajado. Entonces entendemos que el locrio tiene en realidad 2 notas que le son características a diferencia de los otros modos que esencialmente pensamos que tienen una nota que es característica. Y eso es lo que termina o discrimina un modo de otro. Hablamos en cuanto a en este modo, la sexta suele resolver hacia arriba,
mientras que en el frigio el segundo grado suele resolver en descenso, en el lidio el cuarto grado suele subir, el séptimo grado suele bajar, y tenemos en el eólico que ninguna de las notas tiene esa tendencia resolutoria como en los otros modos, igual que como tenemos en el jónico, y en el locrio tenemos que el quinto grado rebajado tiende a resolver hacia abajo. Entonces hay una tendencia resolutoria, si lo vamos a pensar de esta manera, pero también tenemos que tener en cuenta las notas que les son características para tener la posibilidad de, podríamos decir, de enfatizar esa nota para poder de algún modo percibir de dónde proviene, de cuál de los diferentes modos proviene esa nota. Luego tenemos, en segundo punto a tratar hoy, las prácticas melódicas del siglo XX. Antes del siglo XX, todos los materiales melódicos provenían de las 7 notas de la escala o el modo, usando las 5 restantes accidentalmente y como embellecimientos y variantes, es decir, que utilizábamos esas notas de algún modo de una manera cromática. Pensábamos las notas que no pertenecían a la escala, a la tonalidad, eran entonces no diatónicas y por tanto eran cromáticas y teníamos que usarlas como embellecimientos o variantes. En cambio, en la práctica moderna se utiliza completamente el potencial de todos los sonidos, con libertad completa en la organización lineal y con conceptos mucho menos restringidos con respecto a la tonalidad, tomando en cuenta que ya se ha desarrollado el temperamento igual. Entonces debemos tomar en cuenta ahora las 12 notas completamente. Ya ni siquiera hablamos de la escala cromática, sino la escala dodecafónica, para poderle dar el mismo peso a cada una de las notas, puesto que si hablamos de cromática, siempre estamos pensando que tenemos en la tonalidad las notas que son diatónicas y cromáticas. Cuando pensamos en las 12 notas con peso igual por sí misma, entonces ya pensamos en una dodecafonía, en una escala dodecafónica. Tenemos que tomar en cuenta que el desarrollo del temperamento igual tiene mucha influencia sobre esto. El haber podido desarrollar todos los instrumentos cromáticamente, como ustedes decía de antiguo, que teníamos que este desarrollo por cada uno de los semitonos y por haber definido cada uno de los semitonos como 4.5 y todos por igual, permitió el desarrollo de todos los instrumentos y de las familias. Entonces tenemos una gran capacidad ahora de llevar estas melodías a toda una gama de timbres que anteriormente no era posible porque era por familias de instrumentos y por afinación. Pero ahora, como todos tienen la posibilidad de proveer los 12 sonidos prácticamente en todo su registro, eso permitió una liberación de lo que podríamos pensar de algún modo el yugo de las reglas de la tonalidad. Tenemos líneas melódicas que son no vocales, entonces, entendiendo que son no vocales porque probablemente el registro es tan amplio que no es permitido para la voz no es tan amplia, no tiene un registro tan grande, aunque hoy en día hemos visto un desarrollo inmenso, pero recuerden que ya estamos en el siglo XXI y no en el siglo XX. Entonces las melodías cantables son la norma para los periodos anteriores y aún lo son. No es que la melodía no va a ser cantable, tiene que seguir siendo cantable porque a eso nos referimos en cuanto al valor de la melodía. Pero una de las características que se manifiesta de las melodías no cantables es el uso de este rango extenso permitido por el desarrollo de los instrumentos y del temperamento igual, así como unos saltos más amplios que una octava dentro de una frase. Entonces, anteriormente teníamos estas reglas, podemos pensar en el contrapunto, que el salto más amplio era la octava y teníamos que revertir la dirección de la línea, pues ahora no nos vemos solícitos a revertir la línea y tampoco necesariamente va a ser el salto de una octava, podremos incluso saltar más. Veamos en este ejemplo que está cubriendo el rango de 3 octavas en 3 compases. Podemos ver este si, ya llegamos a este do sostenido, llegamos a este do sostenido y en un solo compás ya estamos de nuevo arriba en el si. Entonces, como podemos ver, es muy amplio, es extenso el registro que utilizamos en esta melodía. Estos ejemplos están todos en el material de apoyo y los audios que se hacen referencia, por lo cual los pueden oír, pero es obviamente mucho más importante escuchar las obras, por eso ahí tienen todas las obras y es importante ir armando los oídos, de algún modo ir desprendiendo los oídos del efecto tonal y para ello entonces es importante ir escuchando cada una de estas obras que aquí tienen sugeridas, o sea que larga escucha.
También tenemos grandes saltos en el teclado que son peculiares a esta pieza. Estos saltos pueden semejar la transposición de la línea de octava superior y viceversa, pero realmente no lo es. No es una transposición. Tenemos esta en el do del segundo espacio, esta en el do central, ya estamos en la octava arriba, y luego ya estamos en la otra octava arriba con este re y además con la duplicación de las octavas. Obviamente estamos utilizando registros muy amplios y voy a aprovechar de llamar la atención en el uso de las dinámicas. ¿Okay? Tenemos dinámicas también muy fuertes, el uso del tresillo de negras, o sea, hay una cantidad de cosas que ya hablan que esta es una pieza esencialmente del siglo XX y no de los siglos anteriores. Tenemos la amplitud de la línea que se debe a que no revierte la dirección después de un salto, lo que hace a la línea no vocal. Pues es muy difícil cantar porque el registro es excesivamente amplio. Entonces, obviamente, no está escrita para la voz. Eso no lo hace no melódico. Entonces, también tenemos que empezar a distinguir entre estas dos cosas lo que vendría siendo pensar lo melódico como que puede ser ejecutado por la voz y que si no es ejecutado por la voz no es melódico. No, es melódico igual aunque tenga estos grandes saltos. Entonces podemos ver acá este salto y la línea sigue en descenso. Vemos otra vez la línea sube, salta y sigue en descenso en la misma dirección del salto. Luego vemos este macro salto y seguimos en descenso y la línea no tiene que revertir el orden. Entonces, como dije antes, recuerden las premisas del contrapunto, después de este largo salto de una octava o de una sexta menor, teníamos que revertir la línea y además teníamos que rellenar las notas. También sigo para que tomen en cuenta que tenemos acá diferentes pulsos o diferentes métricas, que tenemos el cambio métrico, lo que también va a ser una de las características del siglo XX. Entonces, para ir tomando en cuenta, pues, otras cosas que ir viendo en la partitura. Así ya a escuchar música, muchísima música, y mientras más partituras vean, pues muchísimo mejor. Tenemos grandes saltos mayores a la octava dentro de la frase que parecieran una transposición de la misma. Entonces tenemos, este es el original, y aquí lo tenemos comprimido. Podríamos decirlo, comprimimos a la octava. Entonces, no es que el compositor lo pensó de esta manera y después lo puso de esta, ¿no? Probablemente lo concibió de esta manera, y esto es más el trabajo del analista, comprimirlo para empezar a entender cómo es que está construida la línea. Pareciese que fuese una transposición, pero cuando nos damos cuenta realmente no hay una transposición de la línea o de los segmentos. Son similares, pero no son iguales, por tanto no es una real transposición. Luego tenemos otros recursos escalares adicionales, las escalas de 7 notas con 5 tonos y 2 semitonos, que dominaron toda esta música europea, porque tenemos que entender que se dio en suelo europeo por varios siglos. En la música del siglo XX se han utilizado otros recursos, como son las escalas pentatónicas, que ya no son de suelo europeo específicamente, escalas prefabricadas, modos alterados, entre otras. Es importante tener en cuenta que al principio del siglo XX, bueno, toda la industrialización y todas las revoluciones que se dieron, la apertura de Japón, pues abrió los cambios y bueno, por supuesto, vinieron músicas de otras latitudes y con ellas vinieron sus influencias, entre ellas las escalas pentatónicas. Pero no es que no existiera la escala pentatónica, siempre ha existido la escala pentatónica y bueno, si bien pensamos en Oriente, pues en el continente africano también se siguen utilizando las escalas pentatónicas, en el mundo entero seguimos utilizando las escalas pentatónicas, pero en este momento este sonido que le llegaba a Europa de estas otras latitudes que no estaba acostumbrado a oír y obviamente fue integrado a la música. Tenemos la más prevalente, el patrón de la escala mayor, donde se suprime el cuarto y séptimo grado, donde cualquier nota de esa escala puede ser la tónica, si son enfatizadas suficientes y si se hace cadencia sobre ellas, entonces podemos entender esa nota como la tónica. Y la otra viene siendo la japonesa, que viene siendo construida sobre el modo frigio, suprimiendo el tercero y el séptimo grado. Pero es posible construir cualquier cantidad de escalas pentatónicas, omitiendo diferentes notas, siempre y cuando tengan 5 notas en la distribución de la octava. También entender que no es común el uso de las escalas pentatónicas por largos pasajes, ubicándonos en el siglo XX, porque hoy en día ustedes podrían decir, bueno, pero yo he escuchado música pentatónica que dura tanto tiempo, pero ya no estamos en el siglo XX. Es como en principio lo usaron estos compositores en el siglo XX.
Tenemos acá, está construida en las teclas negras del piano. Podemos ver toda la melodía, vemos la armadura y esta es la escala que está utilizando. Obviamente son las teclas negras del piano. Entonces, entender que es una forma muy básica de construir la escala pentatónica si vemos cualquier teclado. Entonces, una vez más, escuchen las obras. Estas obras las vamos a estar trillando muchísimo, no solamente en este curso, sino en muchos otros, porque son obras que de algún modo establecieron los puntos de partida para todas estas nuevas técnicas y estas nuevas sonoridades, que no solamente incluyen estas técnicas de composición, sino que también tienen que ver, obviamente, con todo lo que va haciendo la orquestación y todo lo que nos trajo estas variaciones en el siglo XX, en el inicio del siglo XX, y por supuesto, toda la consecución que eso trajo a lo largo del siglo XX. Tenemos enfatizando en este caso el re, que podríamos decir tónica por insistencia. Hay tanto re que obviamente vamos a sentir el re como tónica, y esta sería la escala. Podemos ver que es una escala pentatónica, la podemos pensar como re menor pentatónica, pero también la podríamos usar como fa mayor pentatónica, y entender que en cada una de sus notas puede ser un modo de la escala y dependerá de la composición en sí, cuál se sentirá como el centro, como la nota sobre lo que va todo el trecho. Recuerden que vamos desprendiéndonos poco a poco de la tonalidad, o sea que no es que los compositores amanecieron un buen día y ya no eran tonales, no, se fue gestando poco a poco. Y probablemente todavía muchísimos de nosotros somos tonales, porque toda la música que oímos en lo general sigue siendo tonal. Luego está la continuación de la melodía anterior con énfasis en el si bemol mayor, dada por la cadencia. Y sin embargo, el eje en la nota, disculpen, es en la nota si, a pesar de que tenemos el do al principio como la nota principal, el eje finalmente por la cadencia se hace sobre el si bemol. Entonces, esta sería la escala que se ha utilizado. Tengan a bien escuchar el ejemplo. En este momento, bueno, la cadencia o el término es hacia si bemol y se siente como el punto de reposo. Entonces, a pesar de que hemos tenido este do tan insistente anteriormente, vamos a sentir el si bemol realmente como el punto cadencial. Luego, basada en las notas que comparten, este ejemplo, el modo dórico y eólico, por tanto, se suprime el mi natural y o el mi bemol, que sería la diferencia entre una y otra. Fíjense que no está en la escala, y entonces, bueno, tenemos esa ambigüedad que no podríamos decir que pertenece a uno o al otro, puesto que ambos modos tienen esas notas. Entonces, da ese sonido que podríamos decir esencialmente modal, pero no podríamos decir específicamente a qué modo, porque está usando este sonido pentatónico. Entonces, también entendiendo que podemos crear estas sonoridades pentatónicas tomando los modos. Luego tenemos nuestra escala de tonos enteros, nada más del siglo XX que la escala de tonos enteros. Se utiliza colorísticamente para pasajes aislados, más que para composiciones completas. Ordinariamente los intervalos iguales y la ausencia de la sensible causa esta sensación de una tonalidad inexistente y vaga. Y así fue como lo comprendieron a principios del siglo, como esta tonalidad que no estaba precisada, porque tenía todas estas notas que tenían igual peso. Tenemos que entender, también la llamamos escala hexatónica o hexacordal. Tenemos que entender que si utiliza estas 6 notas, pues solamente tenemos dos escalas de tonos enteros, esta que comienza en do y bueno, la otra que comenzaría en do sostenido. Y serán ellas simétricas porque en cada grado que comencemos, pues siempre habrá un tono. Entonces tenemos este ejemplo, pueden escucharlo, como dije antes, insistiré intensamente sobre ello. Escuchen las obras, vayan y escuchen las obras. Aprovechen la Biblioteca Mundial que tienen la Petrucci, que pueden utilizarlo. Hay ejemplos ahí grabados de las obras y también hay muchísimos ejemplos ya grabados en YouTube. Aprovechen de escuchar toda esta música que la tienen al alcance. Obviamente, fíjense en todos estos niveles dinámicos que se utilizan. Y bueno, en este caso, pues, el amplio registro, fíjense que estamos en clave de sol y de repente la nueva frase comienza en la clave de fa. Entonces, entender que tenemos registro amplio y la utilización de todos estos recursos que vamos viendo para la creación de melodías. Recuerden que estamos hablando de la melodía específicamente en este momento. Luego tenemos la escritura en espejo de una escala. Esta escritura derivada en parte de la escala de tonos enteros
consiste en crear un tetracorde ascendente y descendente partiendo de la misma tónica con las mismas proporciones y creando así un espejo el uno del otro. Entonces tenemos esta escala y entonces, por supuesto, al llegar a todas las notas, al tener estas 6 notas y la repetición de la nota superior, o sea, de la nota donde se inicia, pues ya creamos una escala completa. Y en base a esta escala es que tenemos este ejemplo. Entonces, empezamos a entender que también vamos a poder crear nuestras propias escalas. Entonces, tenemos una especie de libertad, pero como buena libertad, tenemos que ir guiando nuestros pasos poco a poco para poder hacer cosas que sean coherentes y que nosotros podamos entender. No se trata de echar cualquier cosa en el papel, si bien hay que experimentar, pero una vez que experimentamos tenemos que empezar a entender qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que vamos creando con cada una de estas cosas. Tenemos este otro de microcosmos. Bueno, Bartók tiene un material inmenso en el microcosmos, en los 6 microcosmos, que son obras fundamentales para comprender la música del siglo XX, porque es además pedagógico. Entonces podemos entender allí que utiliza esta escala, y esta escala es formada de esta manera, donde tenemos el tono, tono y el semitono, y entonces, como es escritura espejo, es creada así en cada uno de los lados, y entonces produce esta escala que le es particular a esta obra. Entonces, obviamente, escúchense también el microcosmo. A escuchar música todos los santos días, a escuchar música. Y esta música que al principio les será un tanto adversa, y eso es algo también hay que llamar la atención, porque es a veces adversa porque no entendemos cómo fue creada y la estamos relacionando a la tonalidad, pero ella no parte de la tonalidad. Entonces cuando empezamos a entender cómo fue creada, entonces empezamos a establecer unas nuevas relaciones con esta música. Tenemos entonces las escalas sintéticas. Cualquier desviación o combinación de las escalas estándares puede ser denominada como escalas sintéticas, es decir, que son creadas por nosotros. Se pueden hacer utilizando una armadura en la pauta superior y otra en la inferior, como tanto hizo Bartók, aunque suele ser muy incómodo para los ejecutantes. Quizás una mejor opción sea utilizar las alteraciones accidentales. Si bien Bartók de algún modo promovía esa utilización de las distintas escalas, con distintas armaduras y además con las armaduras escritas de formas diferentes, era muy duro en los ejecutantes y sigue siendo muy duro en los ejecutantes, si bien hay muchos que se han ido especializando. Entonces tenemos otra escala sintética de uso común, es lo que llamamos la escala gitana, tono, semitono, tono y medio, luego semitono, semitono, tono, tono y medio, semitono, acá la tenemos escrita, donde podemos entender el tono, el semitono, tono y medio, tenemos el semitono, semitono, tono y medio y semitono. Entonces tienen a bien a escuchar esta escala, tocarla, para entender a qué nos referimos cuando hablamos de la escala gitana. Luego tenemos el uso de las diferentes armaduras, como les decía, no solo en cada sistema, sino en colocación de las alteraciones en otros lugares, ampliando esto de Bartók. Fíjense que solamente voy a usar el si bemol, entonces ya, perdón, el mi bemol, entonces ya no tendría por qué escribir el si bemol. Aquí, bueno, voy a usar el fa y el sol sostenido, no voy a usar el do sostenido, entonces ¿por qué lo voy a incorporar? Pero esto no tuvo mucha acogida finalmente porque, bueno, fuimos formados en el sistema tradicional y entonces era muy incómoda la ejecución, si bien, como dije, hay personas que se han especializado en ello. Luego tenemos esto que hoy en día decimos francamente como el sonido lidio, dominante, y viene siendo el 4º grado del lidio más el 7º grado rebajado del mixolidio. Entonces eso es lo que hoy en día llamamos como lidio dominante en la armonía moderna, pero tenemos que entender que no existía, lo estaban creando, y tampoco le daban ese uso como podemos pensar hoy en día de la armonía moderna, que decimos, ah, bueno, sí, lidio dominante era un sustituto dominante, pero no lo pensaban de esa manera, ni tampoco utilizaban ese acorde necesariamente para acompañar este texto. Además, acá estamos hablando de la connotación melódica que yo llevaba, fíjense acá, el fa sostenido, perdón, el do sostenido, utilizado en el lugar sin colocar antes el fa sostenido, como promovía Bartók. Es decir, utilicemos las alteraciones que queremos, y aquí tenemos el fa B4 para, bueno, todas esas cosas que a veces, obviamente, el ejecutante llevaba en mente el fa sostenido.
Luego dos pentacordos mayores, entonces bueno, tenemos esta posibilidad de usar dos pentacordos mayores y fíjense que bueno, tenemos el do B cuadro y tenemos el do sostenido, tenemos el fa sostenido y tenemos el fa B cuadro, tenemos el sol sostenido y el sol B cuadro. Entonces podemos entender que ya obviamente vamos a tener muchísimas alteraciones en cuestión. Seguimos utilizando las alteraciones con esta idea de que los sostenidos suben y los bemoles bajan, esencialmente. Como una ayuda al ejecutante, en realidad, lo vamos pensando de esa manera. Luego tenemos las escalas tónicas, utilizadas en realidad por Messiaen. Los 12 sonidos temperados se combinan en dos o más grupos simétricos, con la última nota de cada grupo coincidiendo con la primera nota del siguiente grupo. La construcción de estos modos es tal que después de un número limitado de transposiciones, como decimos de 2 a 6, la transposición produce la duplicación de los sonidos. Entonces son modos de transposición limitada, según el nombre que le dio Messiaen. Luego tenemos el primer modo, que es igual a la escala de tonos enteros, como ya sabemos, para la cual solo hay dos transposiciones. Luego tenemos 3 transposiciones para el segundo modo, construido con el esquema arriba dado, que estará en la próxima lámina. Y luego comenzando este esquema a partir de la segunda nota, lo que revierte el orden de tonos y semitonos, pero no altera el contenido de las notas, y los modos restantes son como siguen. Entonces vamos a comprender un poquito esto. Tenemos acá los 4 patrones que son idénticos. Do, re bemol, mi bemol, es decir que esto es un semitono y un tono. A partir de este tenemos el semitono, un tono. A partir de este tenemos el semitono, un tono. Y a partir de este tenemos el semitono, un tono. Entonces los patrones son idénticos y promueven estos centros tonales. Es decir, el do promueve el re bemol, así como el mi bemol promueve el mi natural. Como en este caso, entonces pensaríamos que el si bemol promovería el do. Si lo vamos a pensar así, sería lo que llamamos la subtónica o el séptimo grado rebajado. Tenemos que entender entonces que cada una de estas son variantes de cada una, entendiendo en la parte de arriba como los patrones que son idénticos, que esta es la primera transposición y esta sería la segunda transposición que admite este primero, bueno, en este caso el segundo modo de la escala construida por Messiaen utilizando los 12 sonidos. Tenemos este ejemplo de Stravinsky utilizando esta escala específica, tomando en cuenta estos modos de Messiaen. Fíjense en toda la escritura también, en esta obra del octeto, obras bellísimas de Stravinsky que espero escuchen. Bueno, no hay pérdida, los maestros siguen siendo los maestros, pero también vayan tomando en cuenta que dice que es bien cantable, o sea que no por ello, por estar utilizando esta escala, no es melódico, y también tomar en cuenta que obviamente por el cambio de las cifras, del cifrado métrico, podemos entender que es una obra del siglo XX y no de los siglos anteriores. Escuchen la música, no me cansaré de decirlo. Luego hay 4 transposiciones para el modo 3 y 6 transposiciones para los modos 4 a 7. Esta consideración de escalas adicionales, ya saliendo un poco de los modos, no es de ningún modo exhaustiva, es decir, que hay cualquier cantidad de otras escalas, hay libros enteros de escalas. Solamente indica algunas de las nuevas escalas utilizadas y la manera como fueron concebidas para señalar las formas para la creación de nuevos patrones. Entonces quiero hacer hincapié en que son músicos que están trabajando para crear un sistema para comprender cómo van a incorporar todo esto que ellos están haciendo, que viene siendo aparte del sistema tonal del cual ellos venían. Entonces, ¿cómo crear un sistema? Y este es como el primer intento que tienen para crear un sistema diferente al sistema tonal, y por ello entonces siempre va respaldado con todo este recurso teórico detrás para poder explicar qué es lo que ellos están haciendo en el momento que componen estas obras. Esta técnica es válida ya que la música basada en una escala específica, aun siendo esta sintética, o sea, la escala, es generalmente homogénea y comprensible, a diferencia de aquellas que adolecen de este fundamento. Entonces, no es que yo voy a escribir cualquier nota y eso va a tener sentido, no, no es así. Quisiera mucho que fuera así. Y muchas veces cuando oímos esta música nos pareciera que es así, pero no lo es.
nos suena así, como dije antes, porque hacemos referencia a nuestro oído tonal. Pero una vez que empezamos a comprender los fundamentos, empezamos a entender cómo realmente está funcionando la música. Tenemos el resto de los modos, que como dice, de transposiciones limitadas. Es todo un libro de Olivier Messiaen. Pueden conseguirlo en la web, se consiguen. Bueno, si no, yo puedo facilitárselos. Pueden tener toda la explicación, pero ahorita no me voy a detener en ello, simplemente para que entiendan que son escalas específicas, construidas, y que tienen toda una forma de hacerse y tienen estas transposiciones que les son limitadas, y en eso fue que Messiaen esencialmente basó su obra. Y podemos ver, como en el caso de Stravinsky, que son compositores que estaban obviamente estudiando y en comunicación y utilizaban los materiales que iban llegando a sus manos y hacían referencias a otros compositores. Tenemos este fragmento que pueden oír de la obra de Messiaen, ya entendiendo que tienen un tema y variaciones sobre ese tema. Entonces ya allí podrán empezar por escuchar el tema y empezar a comprender las variaciones que están basadas en estos modos de transposición limitada. Luego tenemos la tonalidad expandida, obviamente. Utilizando todo esto, no quedó más que expandir la tonalidad, pues. Nosotros hemos visto ya la expansión de la tonalidad cuando estudiamos la armonía moderna esencialmente, pero acá, bueno, vemos los intentos de los compositores para expandirla. Entonces ya hablamos de una escala dodecafónica, como dije antes, no cromática, siendo esto más apropiado, porque da la máxima libertad en la invención melódica, no siendo así en la parte armónica, o en cuanto a la tonalidad, porque ella se pierde. Entonces, claro, podemos melódicamente estar usando estos 12 sonidos constantemente, pero armónicamente probablemente no vamos a poder ir haciendo eso de la misma manera. Obviamente trataremos la armonía en otros capítulos del curso o en otras sesiones, pero en este momento nos estamos dedicando a la cuestión melódica. Este problema ha sido tratado por los compositores contemporáneos en tres formas básicas. Entonces veamos. Ha habido el serialismo, que es, aun cuando la atonalidad libre es posible, la música atonal usualmente está basada en una serie de notas o serie de tonos que proveen tanto una manera sistemática de alcanzar la tonalidad y un recurso unificador que tome el lugar de la tonalidad. Entonces, obviamente, lo que llamamos serialismo pertenece sí a la música atonal, porque obviamente no tiene tónica. Entonces, todo lo que no tenga tónica es lo que concebimos como atonal, pero no es libre, es todo lo contrario, es muy riguroso porque está seriado. La música dodecafónica o serial representa la segunda aproximación del siglo XX para la organización de un sistema musical. Como dije antes, todo lo que hemos visto anterior a esto es una forma de articular los mecanismos para comprender la música fuera de lo tonal. Y acá tenemos entonces el serialismo, que es una forma muy específica y, como dice, serial de tomar las cosas. Entonces va con patrones, y son patrones melódicos, patrones armónicos, incluso patrones que tomaron de cómo utilizar los niveles dinámicos en cuanto al colorido. ¿Okay? Entonces, eso hace el serialismo. Lo estudiaremos en el segundo curso. No tendremos el serialismo en este primer curso. Y tenemos la tonalidad, negando la importancia de la tonalidad. Música sin centro tonal es lo que llamamos música tonal. Y por eso es que el serialismo puede ser llamado música tonal. Por lo tanto, la tonalidad no ocurre espontáneamente, debe ser cultivada. Y claro que no ocurre espontáneamente, porque después de siglos cultivando la tonalidad y esa relación con la tónica, obviamente la tonalidad es una cosa que se aprende en este momento, incluso entrados en el siglo XXI, a través de esta escucha y de este estudio a conciencia, y no porque naturalmente oigo de una forma atonal. Y atonalidad libre, no serial, teniendo en cuenta que el serialismo es una forma de atonalidad, es relativamente rara. ¿Okay? Entonces, la aproximación a la tonalidad automáticamente como que nos llevó al serialismo. Obviamente pasamos primero por el dodecafonismo.
Aproxima la tonalidad, aunque es muy simple, poca orientación hacia el centro de tónica, pero las tríadas siguen siendo un elemento tonal. Entonces tenemos acá este fragmento de Verdi. Se pueden oír Wozzeck, es una ópera muy larga ella, muy interesante ella. Creo que pueden irla oyendo por pedacitos y les agrede muchísimo. Obviamente, esta música va a ir entrando poco a poco en nuestros sentidos y a veces la escucha al principio se hace un poco pesada, pero no por ello vamos a pensar que no es asequible. Entonces, teniendo esta obra de Wozzeck, de Berg, Wozzeck, podemos ver que va usando tríadas. Sin embargo, esas tríadas no tienen una relación con una tónica específica y por ello es definitivamente atonal. Y esto es hecho en la voz, y fíjense el uso de los reguladores, el acento y el piano. Entonces, entender que todo es tomado en cuenta, o sea, nada es dejado al azar. Luego no hay una tonalidad en sí, sin embargo, muchas de las notas son de fa menor, aun cuando tienen las 12 notas. Entonces, en este fragmento podemos ver que la armadura nos hace pensar que estamos en fa menor, comenzamos en la bemol, llegamos a do, salta fa, en mi podríamos haber pensado que es la sensible, y bueno, finalmente terminamos en fa, pero realmente no pensamos ni lo escuchamos como en fa menor. Podríamos decir, bueno, tiene un atisbo, algo que suena a fa menor, pero no es así realmente. Y quererla pensar en fa menor es como querer hablar otro idioma con las reglas del español. O sea, no lo vamos a hablar nunca, porque cada idioma tiene su forma peculiar, su sintaxis, y entonces no podríamos aplicar las reglas de un idioma a otro. Podemos entender los conceptos, pero cada idioma tendrá sus peculiaridades, nada más pensando en la fonética, pues así será. Entonces, bueno, algo así podríamos pensar en esto. No podemos decir, sí, fa menor, yo oigo que es fa menor porque yo insisto en ello y aquí pasa a mayor y luego enseguida pasa a menor. No, no tendría mucho sentido y tampoco fue construido de esa manera. Tenemos acá el salto de cuarta justa al inicio, de algún modo establece preferencia por el fa sostenido y la utilización de las alteraciones resolviendo en el sentido convencional lo acercan a la tonalidad, lo acercan, pero no es tonal. Entonces nos referimos a este do fa sostenido, sol fa sostenido, sol si, y uno dice, ay sí, estoy en fa sostenido, pero luego aparece el do natural, el la y el fa natural y entonces ya no estamos en fa sostenido y podríamos alegar, bueno, pero si termina en fa sostenido y podría yo decir que estas notas son de fa sostenido y como dijimos al principio, lo acerca, pero realmente no debemos pensarlo como fa sostenido. Y luego dicen, sinfonía en mi bemol. Entonces, hay muchas cosas, hay muchos juegos de palabras en todo eso también. Pero poco a poco. Pensemos en construir bellísimas melodías. Tienen 12 notas a la disposición. Disfruten de ello. Luego, tonalidad libre como tal, en realidad no tiene un nombre específico o común. No hay una demarcación exclusiva entre tonalidad libre y ultracromatismo. Melodías construidas de esta manera son más difíciles de cantar y recordar que aquellas con una tonalidad convencional, pero una vez oídas y aprendidas tienen la misma fuerza y lógica. Obviamente los oídos musicales le consiguen razón, por llamarlo de algún modo, y entonces concebimos estas melodías y las comprendemos y las repetimos sin ningún problema luego. Las alteraciones se harán según convenga para facilitar la lectura de la obra. A veces la utilización de armaduras convencionales tienden a crear confusión, por lo cual es más práctico el uso de alteraciones accidentales. Sin embargo, si se utilizan tantas veces las mismas alteraciones, es posible que mantengamos esta armadura. La tonalidad serial o no serial y libre tonalidad son diferentes ópticas con las que se aproxima la organización tonal con el mismo propósito, el de explotar en su totalidad la escala dodecafónica. Entonces, entendamos que están todas de la mano para ayudarse y no son contrapuestos. Entonces, no debemos pensar que son contrapuestos. Luego, la influencia armónica contemporánea, melodías que utilizan elementos de estructuras cordales no convencionales, como acordes de trecena, novena.
Las cuartas, que creo que es algo que todos han disfrutado hasta ahora muchísimo, no son las inversiones de los intervalos de quinta, era un ingrediente armónico que estaba adormitado desde los tiempos del órgano. Si recuerdan, el órgano paralelo se construía a punta de cuartas, entonces hasta el siglo presente, cuando el uso de acordes en cuartas se volvió una práctica común. Entonces, no había sido antes del siglo XX práctica común, pero en el siglo XX sí lo fue y ya estamos en el XXI. Usualmente, cuando se pone en práctica un recurso armónico, este suele influenciar la melodía, obviamente. Los contornos más efectivos resultan cuando las líneas cordales son combinadas con el movimiento escalar por grado conjunto y notas no armónicas. Entonces, no es que no vamos a hacer notas por grado conjunto y que vamos a estar pegando saltos todo el tiempo. Obviamente, vamos a utilizar el movimiento conjunto y disjunto porque es propio del movimiento melódico. Entonces tenemos acá este fragmento. Podemos ver acá, por ejemplo, un acorde de re menor o el arpegio de re menor séptima, pero cuando desciende sería un si bemol novena, si bemol mayor novena. Entonces podemos ver que los arpegios, haciendo estos movimientos que vienen siendo de algún modo armónicos, también fueron utilizados. Tenemos este otro utilizando el acorde de trecena, puesto que llega y hace todo el acorde de trecena, y luego vemos que va fragmentando en lo que podría ser tríadas, y luego vienen siendo terceras, y vuelve a las tríadas, y luego acorde de novena. Entonces entendemos que los arpegios basados en estas estructuras cordales también fueron de gran utilización. Tenemos el uso de las cuartas, que de algún modo ya estaban latentes, como dije antes. Entonces tenemos estos fragmentos usando las cuartas, que podrán oír, que creo que es una de las cosas que más han utilizado hasta ahora. Normalmente las cuartas fueron muy bien recibidas. Luego uso de las cuartas y quintas disminuidas, entonces el tritono hace su aparición, pero ya el tritono como recurso melódico y no como recurso armónico. Y tenemos acá pues toda esta línea construida utilizando estos intervalos aumentados y disminuidos, dependiendo cómo estén escritos, entendiendo que ya pasa a ser un recurso melódico, que era antes esencialmente un recurso melódico muy, digamos, utilizado en unos puntos muy específicos y en maneras muy específicas, y armónicamente utilizado esencialmente para corroborar la tonalidad. Luego llegamos a los doblajes melódicos. El doblaje de la melodía a intervalos de tercera, sexta, octavas, etcétera, cualquier intervalo, ha sido una práctica venerable, realmente. A esta práctica los compositores han agregado unos doblajes, bien sea armónicos o melódicos, distintos a lo que estábamos acostumbrados. Entre estos doblajes distintos está el hacerlos a intervalos iguales, diatónicos o no, así como en acordes. También cualquier doblaje en un intervalo uniforme automáticamente implica dos tonalidades diferentes. Entonces ya tenemos una forma de desprenderse de la tonalidad. Si yo hago todo este pasaje en cuartas justas, estoy aludiendo dos tonalidades diferentes. Si lo hago en terceras mayores, estoy aludiendo dos tonalidades diferentes. Luego los doblajes melódicos no están limitados a intervalos, también pueden ser acordes. Y el doblaje melódico es un recurso usado por los compositores para reforzar la línea melódica, así como para agregarle un color específico. Entonces vemos acá que está en sextas menores, ¿okay? Duplicado exactamente en sextas menores, entonces decimos que está armonizado en sextas menores porque realmente ese es el resultado y da una sonoridad muy específica. Tenemos este otro en terceras menores del mismo Bartók. Si podemos ver, pues ir a una tonalidad en la parte inferior y otra en la tonalidad en la parte superior, aunque cuando hablamos de Bartók no estamos hablando de tonalidades específicamente, pero pueden probarlo ustedes en cualquier instrumento y podrán entender claramente que si estamos en intervalos constantes, las tonalidades ya van a ser constantes. Y tenemos este otro en séptimas menores. Entonces, hasta acá llega esta exposición. Y bueno, espero que sea de grandísimo, como diríamos, de una explosión inmensa para ustedes en cuanto a la creatividad. Experimenten, gócenselo, desarrollenlo, trabajenlo a conciencia, escriban sus apreciaciones
llevan una bitácora de lo que están haciendo para que no se pierdan y para que además vayan de algún modo probando como buenos creativos todas estas nuevas técnicas que se avisoran. Y bueno, nos vemos en la siguiente clase que tengamos o en el foro. Trabajen en el foro, escuchen todo lo que sus compañeros escriben en el foro. Allí es donde va a estar el aprendizaje realmente, en lo que ustedes mismos traen a la clase. Si bien tenemos los ejemplos de los compositores, nada tan interesante como lo que cada quien puede hacer con la misma premisa. En la clase anterior en particular, esta coral que cada quien armoniza de maneras diferentes o esta melodía que cada quien concibe de maneras diferentes para que podamos entender que la creatividad es libre. Hasta acá esta clase.